Hola seguidores de Cristo. Hoy daremos respuesta a la pregunta ¿quién fundó tu iglesia? Conoceremos el origen de la mayoría de iglesias que tienen como base a Jesús. Sabremos cuál fundó nuestro Señor y cuáles no. Comencemos con la iglesia luterana. El luteranismo es una rama del cristianismo protestante fundada por Martín Lutero, quien inició el movimiento de la Reforma Protestante en 1517 al publicar sus 95 tesis criticando a la Iglesia Católica. Las tesis, que cuestionaban la venta de indulgencias y la autoridad papal, sentaron las bases para una nueva interpretación del cristianismo basada en la fe y la salvación por gracia divina. La Iglesia Anglicana es el nombre dado a la Iglesia de Inglaterra, fundada por el rey Enrique VIII en 1534, en el marco de la Reforma Protestante, cuando rompió con la Iglesia Católica Romana por motivos políticos y personales, principalmente para anular su matrimonio con Catalina de Aragón y obtener el control de la Iglesia Nacional. La Iglesia Presbiteriana. El presbiterianismo fue fundado por John Knox en Escocia en 1560, un año clave para la Reforma escocesa. Este teólogo lideró la transformación religiosa de Escocia, logrando que el Parlamento adoptara una confesión de fe protestante y estableciera un gobierno presbiteriano en la Iglesia de todo el país. Los Testigos de Jehová se originaron en el siglo XIX como el movimiento de los estudiantes de la Biblia, fundado por Charles Taze Russell en Pittsburgh, Estados Unidos, alrededor de 1872. El origen de los Testigos de Jehová fue influenciado por el adventismo, se basaba en el estudio de la Biblia con el fin de restaurar las enseñanzas cristianas originales. Adoptaron su nombre actual, Testigos de Jehová, en 1931, y se caracterizan por su evangelización activa, su estudio de la Biblia y sus creencias no trinitarias. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue creada por William Miller, quien fue un granjero y ministro bautista que, tras años de estudio bíblico, predijo la segunda venida de Cristo para 1843 o 1844. Su movimiento religioso, el millerismo, se extendió por Estados Unidos, generando gran expectación por el regreso de Jesús. El 22 de octubre de 1844 se convirtió en una fecha crucial. Cuando Jesús no vino ese día, los seguidores de Miller, conocidos como milleritas, experimentaron una gran decepción. Esta nueva comprensión, junto con la observancia del sábado, el séptimo día, y otras doctrinas, llevó a la organización formal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863. La Iglesia Ejército de Salvación es una organización cristiana evangélica internacional, fundada en Londres en 1865 por William Booth, un ministro metodista, con el objetivo de evangelizar y proporcionar ayuda social a los más desfavorecidos. Booth, junto con su esposa Catherine, quería llevar el mensaje de Jesús a las personas pobres y marginadas que no asistían a las iglesias tradicionales. Su nombre inicial fue conocido al principio como la Misión Cristiana del Este de Londres, y luego adoptó el nombre actual, Ejército de Salvación, el cual se adoptó en 1878, reflejando la estructura militar inspirada en la organización. La religión de la ciencia cristiana en una experiencia personal. En 1866, tras una caída, Mary Baker Eddy experimentó una sanación que atribuyó a la comprensión de la presencia de Dios como la única realidad. Sus estudios bíblicos posteriores la llevaron a creer que había una ciencia de la curación que Jesús había practicado y que ella podía enseñar. Para compartir estas enseñanzas, escribió su libro Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras, que se convirtió en la base de la fe de la ciencia cristiana. En 1879, Eddy fundó la Iglesia de Cristo, científico para practicar y enseñar esta doctrina. La Iglesia Pentecostal o Asambleas de Dios se fundó en 1914 en Hot Springs, Arkansas, cuando unos 300 líderes y laicos pentecostales se reunieron en el primer concilio general para promover la unidad doctrinal, la cooperación misionera y otras iniciativas. Esta organización se convirtió en la primera denominación pentecostal en adoptar el nombre de Asambleas de Dios y es hoy la organización pentecostal más grande del mundo. La Iglesia Católica la fundó Jesucristo el día de Pentecostés, en el año 33, en Galilea. Lee Mateo 16.18-19 y Hechos 2. Sí, la Iglesia Católica es la única fundada por Jesús sobre el apóstol Pedro, y que perdurará hasta el fin del mundo. La única que tiene 2000 años de antigüedad. La única que tiene la plenitud de los medios de salvación dejados por Jesucristo. Jesús no delegó ni autorizó a nadie más que a Pedro para ser piedra de cimiento de su iglesia. Por tanto, todos los fundadores de iglesias que aparecieron posteriormente, contravienen la expresa voluntad de Jesús. Jesús le dijo a Pedro: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Mateo 16:18. Y Pedro hoy está representado por el Papa, pastor de la Iglesia Universal. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Lo encontramos en Mateo 28, 20, y esta presencia de Jesús se ha mantenido y guardado hasta hoy en toda su integridad, solo en la Iglesia Católica, ya que es la única que ha perdurado sin interrupción desde su fundación hasta nuestros días. Es la única que ha sido objeto de esta presencia de Jesús desde su origen hasta hoy. La Iglesia Católica tiene 2000 años de historia, 2000 años de vida, 2000 años con la presencia de Jesús en medio de nosotros. ¿Qué otra iglesia puede lo mismo? Bendito sea Dios, que en su infinita bondad, nos ha llamado a formar parte de la Iglesia Católica, la única querida y fundada por Jesús, la única que contiene la plenitud de los medios de salvación dejados por Jesucristo.